Continuamos con esta segunda parte del libro de hechizos 2021. Bienvenidos y bienvenidas a Vintage Odyssey, soy Alberto Juárez, que os gusta el scrapbook y las manualidades, este es vuestro canal. Hoy vamos a por la segunda parte del libro de hechizos 2021. Si no habéis visto la anterior parte, os la dejaré por ahí anclada para que podáis ver la primera parte en la que hacemos toda la estructura. Hoy vamos a por la primera parte de la decoración, por la primera parte del interior. Vamos a hacer una especie de diorama, para que os hagáis la idea. Es una parte decorativa totalmente del álbum, porque me apeteció un montón hacerlo con este rollo así de naturaleza muerta, botánico. Como es un libro de hechizos, me gustaba tener este trocito así como de insectos, como de dónde sacamos luego las cosas para hacer nuestros hechizos. Todo muy ambientado en Halloween, como no puede ser de otra manera. Y la verdad que me gustó un montón con el efecto. Vamos a utilizar un montón de técnicas, un montón de productos diferentes que vais a ver cómo usarlos, cómo sacarle mayor provecho, pues para tener ese resultado final tan guay. Así que nada, vamos a por esta segunda parte. Ya sabéis que van a ser 4 partes en total, así que aún nos queda bastante trabajo para este libro de hechizos 2021. Comenzamos y vamos a utilizar un papel craft, 300 gramos, una cartulina fuerte que os guste, y voy a cortarla a 29 centímetros por 23 centímetros, ¿vale? Importante aquí las medidas, las voy a dejar abajo todas, porque es quizá el kit de esta pieza, el cortar las piezas como toca y sobre todo ahora el doblarlas. Las habéis visto esto ya en otros tutoriales, pero lo voy a poner en cámara normal para que lo veáis. Con un buril voy a marcar en los 4 lados igual, ¿vale? Voy a marcar a 1 centímetro, ¿vale? A 1 centímetro primero, luego 2 centímetros más, es decir, a 3 centímetros. Voy a ir añadiendo, ¿vale? No voy a hacerlo total, sino voy a ir añadiendo a 1, 2, otro centímetro más, 4 centímetros, otros 2 centímetros más, 6 centímetros. Y eso lo hago en los 4 lados igual. Importante, esto lo hago en los 4 lados igual. Siempre lo mismo, a 1, 2 más, 1 más, 2 más. Una vez tengo los 4 lados, voy a hacer un doble, una marca extra a 7 centímetros, es decir, a 1 centímetro más, pero solo en 2 lados, y en los lados, si os fijáis, los últimos 2 cuadritos. Ahora lo vais a ver cuando lo acerque, ¿veis? Marcamos 1 centímetro extra, ahí lo veis, ¿veis? Ahí, pero solo en los últimos 2 cuadritos, ese centímetro extra. Y lo marcamos solo en los 2 lados más largos, para que os hagáis la idea. Es más fácil verlo que explicarlo, ¿no? Pero importante, 1 centímetro extra, es decir, a 7 centímetros, solo en esos 2 partes. Y ahora viene el momento cortar. Vamos, antes de cortar, marcar bien todas las dobleces, es decir, vamos a marcar bien, con ayuda de una plegadera, vamos a marcar bien todos los doblados, que quede todo bien doblado y bien marcado para luego sea mucho más fácil montar. Con una ayuda de una plegadera nos va a resultar mucho más fácil marcar pues todas las marcas que hemos hecho bien dobladas.
Un poco aburrido, sí, pero es importante marcar bien todo, que quede bien doblado, excepto el extra, ¿eh? Ese no lo doblamos. Doblamos solo los que habíamos hecho del principio. Ese extra que habíamos hecho a 7 centímetros, ese no lo marcamos, ese no lo doblamos, ¿vale? Ese nos va a servir para guía para cortar después. Así que una vez los tenemos todos doblados, vamos a pasar a cortar con cuidado y fijaos bien. Es muy sencillo. Una vez lo veáis, va a ser muy sencillo, pero es importante fijaros bien al hacerlo. Y ahora cogemos nuestras tijeras y empezamos a cortar. Yo siempre empiezo, ¿veis? Por el extra. Primero un poquito de ángulo, recto, y ahora unimos esa esquinita justo con la otra esquina, ¿vale? Un ángulo clavado, ¿veis? Perfecto y recto. Ahora cortamos aquí recto hasta el final y el otro lado cortamos un poquito de ángulo y recto. Cortamos este sobrante para que nos quede solo una pestañita y ya lo tenemos. Es muy sencillo de verdad. Y hay que hacerlo pues en los 4 lados igual. Os lo dejo para que lo veáis cómo cortamos los 4 lados del mismo modo. Igual, un poquito de ángulo, recto, unimos las dos esquinitas y recto. Una vez lo has hecho una vez, lo haces 100.000. Y ya está, ya lo hemos hecho, todos los lados ya están cortados, así que ahora a montar. Montar es muy fácil, de verdad que es muy fácil y muy sencillo. Adhesivo fuerte, yo os recomiendo pues el Craft Glue, que es un adhesivo fuerte y perfecto para estas cosas. Y primero los lados más largos, que son los que digamos van rectos totalmente. Ponemos un poquito de adhesivo en esa pestaña, doblamos para adentro y pegamos. Pegamos bien, que queden bien pegados, hay que tener un poquito de paciencia. Ya sabéis que yo soy la persona con menos paciencia del mundo, pero hay que tener un poquito de paciencia para que quede pegado. Y ahora pegamos los otros dos, ¿vale? Los dos cortos, los dos raros, para que os hagáis la idea, que van para adentro también, pero tenemos esas pestañitas en las que tenemos que poner también adhesivo para que lo fijen y un poquito también en la parte de arriba.
Veis que es súper sencillo de montar y la verdad que nos queda pues eso, una estructura tipo marco Shadow Box, chulísima, muy sencilla y muy bonita. Una vez la tenemos bien seca, importante utilizar un adhesivo fuerte y líquido que nos va a dar mucha más fuerza y robustez. Vamos a comprobar primero que queda bien, es decir, que nos queda bien donde va a ir, perfecto, es decir, cierra bien, tiene todo su sentido, las medidas cuadran, ok, hasta aquí ahora todo perfecto, así que vamos a empezar pues un poquito con lo que va a ser la decoración. Primero utilizar la pasta de textura, pero la Crackle. ¿Veis que pone Crackle? Es pasta de textura que al secar craquela, queda con un craquelado, una ruptura. Entonces le voy a poner de manera irregular, irregular es sin cubrir todo, pues alrededor del marco para que quede súper chulo. Hay que dejarla secar al aire, la dejamos secar, la podemos forzar luego al final con el secador, pero a mí me gusta dejarla un ratito al aire para que el craquelado vaya quedando más natural. Y una vez secado, fijaos, veis que queda totalmente craquelada, queda súper bonita. Primero voy a pasarle un poquito de lima todo alrededor porque siempre queda un poquito de sobrante por algún lado y no me gusta. Me gusta aunque quede más roto, más degradado, más vintage. Así que eso un poquito. Y tinta Distress Ink ahora en marrón muy oscuro. Todo alrededor para que se cubra el papel. La pasta de textura Crackle no se cubre con la tinta Distress. No se cubre. Pero esto nos da mucho juego, ya veréis. Como os decía, no se cubre, pero vamos a utilizar los crayons, Distress Crayons, que son ceras, también las podemos trabajar con agua, etcétera, pero me gusta mucho, voy a acercar para que lo veáis bien. Aplico y ahora con un pincel de estarcido, un pincel fuerte, restriego mucho, es decir, esparzo muy bien y se pone el Distress Crayon dentro del craquelado, que eso me encanta. Si le paso ahora el dedo un poquito húmedo, retiro un poquito el Distress Crayon de la parte de encima y solo se queda el craquelado súper marcado y eso me encanta cómo queda ese efecto.
no me digáis que no queda un efecto brutal. O a mí es que me encanta este efecto, cómo queda, con la pasta de textura craquelada, ahora con el crayón introduciéndose por todo el craquelado. Me encanta este efecto. Y una vez lo tenemos, medimos el espacio de dentro y cortamos una pieza de papel decorado para poner en el centro. Yo voy a utilizar un papel decorado de Tim Holtz, de unos que sacó, que no sé ni cómo se llaman, y me gustaba bastante el diseño, así que va para adentro. Eso sí, voy a limar un poquito todo alrededor y voy a aplicar un poquito de cera dorada. Una vez lo tengo pegado, para decorar voy a utilizar unos sellos que voy a estampar en una pieza de papel, unos sellos de insectos, los voy a estampar y poner. Una vez bien estampados, al fondo le voy a dar un toque con tintas Distress, pero muy clarito, para que parezca papel un poquito viejo, pero muy clarito.
Bueno, aquí me veis cortando con el cúter. No voy a cortar todos, al final solo voy a utilizar 3, pero bueno, yo he estampado varios para a ver cuál me gustaba más, y cortándolos y dándoles un poquito también de cera alrededor, brillante, un pelín solo. Una vez los tengo, mira, tengo 3 círculos un poquito más grandes y 3 círculos un poquito más pequeños. Voy a darles también un tono de fondo y va a ser como digamos la base sobre la que voy a poner luego los insectos. Como os decía, ¿veis? Va el pequeño encima del grande, con almohadillas. Ahora hago un puntadito, que esto yo lo hago siempre, con el Liquid Bells, un puntadito todo alrededor, y en el centro luego irán los insectos. Eso sí, antes voy a hacer una franja de papel roto para ponerlo en el centro de la Shadow Box. Aquí tengo esta pieza que os decía, que más o menos no cubre todo el centro, sino que además lo he cortado a mano, bastante irregular. Voy a hacer el fondo, que voy a añadir también, por cierto, uno de los mica en tono verdoso. Es decir, voy a hacer con Distress Spray, mucha agua y un poquito de los Distress con mica en el tono verdoso, que me encanta cómo queda. Y aprovecho este mica que me ha quedado ahí tan aguado para con un pincelito darle un toque a los insectos.
Bueno, veis cómo he preparado este papel de fondo con algún sello estampado de manera bastante irregular con tinta distress, un poquito de distressing también alrededor, ahora un poquito de agua para que toda esa distress rompa y quede aún más vintage, y ya solo me queda pegar en el centro. He pegado con unas almohadillas, ahora esto digitalmente lo pego con el craft glue, y por último voy a poner pues unas etiquetitas que tenía súper antiguas, no sé desde cuándo las tendré, pero me encantan, siguen a la venta, por cierto, y me encanta cómo quedan así como de antiguas etiquetas de farmacia, y las voy a poner debajo de cada insecto. Y ahora ya por último, pues esta pieza que va en mi álbum de hechizos, que hemos hecho la estructura en la primera parte. Va en este lado, es decir, en la tapa principal, la parte trasera. Así que con craft glue o cola de encuadernar, pegamos, ponemos un poquito de peso encima para que quede bien pegado y ya lo tenemos. Bueno, y hasta aquí esta segunda parte. Nos vemos. Aún falta tercera y cuarta parte del libro de hechizos. Habéis visto cómo hemos disfrutado un montón, creando además una estructura bastante sencilla de cero, pero eso sí, disfrutando con sellos, tintas, pastas, un montón de elementos diferentes para crear este elemento decorativo dentro de nuestro mega álbum libro de hechizos, que yo creo que la verdad que me encanta cómo queda este toque. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y ya sabéis, para seguir disfrutando no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y dejarme cualquier comentario y cualquier duda que tengáis. ¡Hasta la próxima!